esta oportunidad vamos a tener que exponer el trabajo que se nos ha encargado, encomendado. Acá tenemos el índice, los puntos que vamos a tocar, que es la introducción a los materiales, conceptos, objetivos, caso y preguntas sobre el caso. En introducción a los materiales tenemos que el mineral de hierro se procesa, luego se obtiene arrabio. El arrabio se procesa para reducir el porcentaje de carbono en diferentes hornos, donde también el acero es la denominación que reciben las aleaciones de hierro y carbono, en las que el contenido de carbono en disolución sólida en el hierro está por debajo del 2,1%. También hablamos de un material que es el material sintético, ¿no? Que es aquel creado por el hombre basado en polímeros, es decir, plásticos con el fin de sustituir los materiales encontrados en la naturaleza. Bueno, acá tenemos los conceptos, la definición de dos materiales. El primero que es el metal, que son elementos químicos capaces de conducir la electricidad y el calor, que exhiben un brillo característico y que, con la excepción del mercurio, resultan sólidos a temperatura normal. Tenemos el acero, es la aleación hecha de metal de hierro, lo que significa que sin metal no tendríamos este material que es el Definición de acero. un material. Materiales sintéticos. Son materiales creados por la obra humana, usualmente más resistentes y permanentes que los naturales, los cuales son utilizados enormemente en las industrias para la creación y fabricación de muchos productos. Estos están hechos a base de polímeros sintetizados o de pequeñas moléculas, cuyos compuestos usados vienen de químicos derivados del petróleo. Los sintéticos se clasifican en tres: los termoplásticos, termoestables y elastómeros, como podemos ver en las imágenes que tenemos en la diapositiva. Resistencia de los materiales. El metal. El máximo esfuerzo que resiste un metal sin sufrir una deformación permanente se le llama límite de elasticidad o elástico. El alargamiento que experimenta una muestra metálica durante un ensayo de tracción es una medida de ductilidad, una propiedad definida como la capacidad de un metal para deformarse o conformarse sin romperse. La combinación de estas dos, que son la resistencia y la ductilidad, en un metal es un excelente indicador de su adecuación a diversos usos en diferentes proyectos. El acero. El límite superior al 2% en el contenido del carbono es el límite que separa el acero de la fundición. Un aumento del contenido de carbono en el acero eleva su resistencia a la tracción, pero como contrapartida incrementa su fragilidad en frío y hace que disminuya la tenacidad y ductilidad. Las propiedades mecánicas del acero: tenemos el límite elástico, la resistencia a tracción, así como de otras características mecánicas del acero, como el módulo de elasticidad o el alargamiento máximo que se produce en la rotura. Materiales sintéticos. Los materiales sintéticos son generalmente rígidos y duros, con una excepcional resistencia al impacto. Son dimensionalmente estables y resistentes a la intemperie y al calor. Aplicación de los materiales. Estos materiales se pueden utilizar para la elaboración de herramientas, instrumentos y elementos para las construcciones civiles de buques y automóviles, así como también para casas y edificios, puentes modernos, colgantes de arco y de vigas triangulados. Es así como también para estructuras contemporáneas, veleros, buques, envases, pilotes, utensilios de cocina, barandillas. Luego tenemos los tipos de materiales. Estos pueden ser metales pesados, que vienen a ser un grupo de elementos químicos que presentan una densidad alta.
Entre ellos se destaca el mercurio, el níquel, el cobre y el plomo. También tenemos los metales preciosos, que son aquellos metales que se encuentran en un estado libre. Esto quiere decir que no se combinan con otros elementos ni forman compuestos. También tenemos el acero estructural, que es un acero laminado en caliente y moldeado en frío. Generalmente se utiliza para elemento portante. Acero dulce o suave. Este tipo de acero tiene niveles de carbono que se sitúan entre los 0,15 y el 0,20%. Este acero viene a ser casi hierro puro. Otro tipo de acero es el acero aleado, que posee el agregado de varios elementos. Estos pueden ser el carbono, cromo, molibdeno, níquel. Acero laminado. Es una barra de acero sometida a tracción. Con los esfuerzos se deforma aumentando su longitud. Mientras que el acero galvanizado es un producto que combina las características de resistencia mecánica de acero y la resistencia de corrosión generada por sí. Acero Corten. Es muy común de que le afecte la corrosión, ya que es una aleación de acero con níquel, cromo, cobre y fósforo, que tras un proceso de humectación y secado alternativo forman una delgadísima película de óxido con apariencia rojiza y púrpura. Luego, en cuanto a tipos de materiales sintéticos, tenemos los termoplásticos, termoestables y los elastómeros. Los termoplásticos son aquellos que se ablandan cuando se calientan, lo cual le permite moldearlos y darles nuevas formas tantas veces como se quiera. Luego están los termoestables, que al someterlos al calor y moldearlos adquieren una nueva forma que conservan cuando se enfrían. Los elastómeros, por último, son aquellos que se obtienen mediante vulcanización. Esto le permite dar dureza y resistencia, conservando la gran elasticidad y adherencia que poseen. Objetivos. Nosotros queremos ofrecer una solución que sea versátil y a su vez ajustable, para que así haya un correcto montaje del rodamiento. También queremos identificar dicho material para así lograr una buena solución ante esta ocasión. La máquina número 1 de la empresa Austral tuvo que parar las operaciones productivas debido a una falla mecánica de un rodamiento del secador número 20. Llamaron al ingeniero Rodríguez para que disponga de un supervisor y 2 mecánicos y así realizar el cambio del rodamiento. El primer mecánico adjunto fue enviado al almacén central para solicitar el repuesto nuevo que sería el rodamiento carbono 8 especial, mientras que el supervisor de turno, cuando lo revisa, se da cuenta de algo inusual. Resulta que no era igual a los anteriores, pues tenía la canastilla de un material plástico y no metálico como los tradicionales. Al darse cuenta de esto, le realizaron una consulta al ingeniero, quien elaboró un plan para que determine la funcionabilidad de este repuesto, pues se trata de un rodamiento de última generación con materiales modernos importados. Luego se dan cuenta de otro inconveniente con el montaje del rodamiento carbono, pues es que no se sabe si la alta temperatura del aceite afectará a la canastilla y cuál será su comportamiento ante este proceso. El ingeniero plantea que le brinden una solución que pueda ser versátil y ajustable para el correcto montaje del rodamiento, por lo que se debe estructurar la solución del caso. Pregunta sobre caso, punto 5. Nos piden elaborar un cuadro de recursos para identificación de las propiedades de los materiales. Vamos a hablar sobre el recurso, la finalidad del recurso, causal, si es ordinario o extraordinario, la oportunidad, herramientas, también de la reposición, mejorar, agravio o daño y sobre todo las propiedades del material. Ahora nosotros hemos elegido al acero dulce o suave. ¿Qué? Porque el acero dulce representa la parte más grande de la producción de acero y se utiliza en un amplio rango de aplicaciones. No vas a ver la superficie del acero, es decir, cuando la pieza final va a ser pintada o revestida, o si se va a doblar o soldar el metal. El acero dulce es menos frágil y también contiene niveles de carbono que se sitúan entre el 15 y el 25%, es casi hierro puro y además es muy dúctil y resistente a la corrosión. Finalidad del recurso del acero dulce. Básicamente, ¿para qué se utiliza? Esto significa que se utiliza
de manera extensiva en los motores y en los electrodomésticos, que es irresistente y es magnético. Ahora, ordinario o extraordinario. Es ordinario, lo mismo con la oportunidad. En herramienta, este punto nos dice que este acero no se debe utilizar en ambientes corrosivos porque esa es una desventaja de este acero, a menos que se utilice en revestimiento protector o de algún tipo. Reposición, ¿cuál sería el sustituto de este acero? Si nos damos cuenta, el hierro ha sido un material que se ha usado mucho tiempo atrás. Dice que nuestros antepasados lo utilizaban para anclar bloques de piedra entre sí, aunque de una forma muy simple, ¿no? En mejorar, dijimos al inicio, es un material fácil de conformar en el frío o en el caliente. También es fácil de mecanizar, ensamblar o proteger de la corrosión. También que es un material altamente adaptable y también fácilmente reciclable. En agravio o daño, vamos a la corrosión, el calor, fuego, el pandeo. ¿Por qué la corrosión? En realidad este es el principal inconveniente del acero, y que cuando se encuentra a la intemperie, este se corroe con facilidad. Por esto simple se trata de proveerle con un recubrimiento, ya sea de un espesor de hormigón o de algún material dedicado para esto. En caso de calor o fuego, esto básicamente es en el caso de incendios. El calor se propaga rápidamente por las estructuras, haciendo disminuir su resistencia hasta alcanzar temperaturas donde el acero se comporta plásticamente, debiendo protegerse con recubrimientos aislantes del calor. Siguiendo con la exposición, en la pregunta 5.2, donde nos pide definir variables del problema, tenemos la variable independiente, que es pruebas al material y determinado que se trata de un material compuesto cuya matriz y el refuerzo son especiales. La variable dependiente, no se sabe si la alta temperatura del aceite en el cual se realiza el efecto de dilatación del rodeamiento antes del montaje, cómo afectará a la canastilla y cuál será su comportamiento ante este proceso. La 5.3 nos pide establecer la función de los objetivos. En primer lugar tenemos el objetivo general, que es la identificación del material de la canastilla del rodeamiento y obtener una solución para esta contingencia. El objetivo específico, brindar una solución que pueda ser versátil, ajustable para el correcto montaje del rodeamiento, por lo que se debe estructurar la solución del caso. En la pregunta 5.4 nos pide escribir las restricciones de los recursos, la corrosión, el calor, el pandeo, en este caso la elasticidad y la fatiga. Ahora, vamos a responder las preguntas de discusión ante lo ya mencionado. La primera pregunta nos dice cómo debemos realizar el correcto montaje del rodeamiento sin perjudicar las propiedades de los materiales de esta unidad. En primer lugar, proteger el rodeamiento contra el polvo, la suciedad y la humedad, ya que la suciedad influye en la rodadura y afecta la duración de la vida de los rodeamientos. Antes de empezar el montaje, debemos familiarizarnos con la construcción y el diseño mediante planos, imágenes. También se debe comprobar antes de iniciar el montaje que el rodeamiento a montar coincida. Se debe inspeccionar el agujero del eje respecto a la precisión de medidas, de forma, de posición y a la limpieza. Debemos asegurarnos de que el eje y el alojamiento presenten un chaflán de entrada de 10 hasta 15. Debemos aceitar ligeramente la superficie de los anillos del rodeamiento e extender lubricante sólido. No dejar enfriar los rodamientos, ya que la formación de agua se puede condensar y puede producir una corrosión de los rodamientos y de los asientos de los mismos. Y después del montaje debemos aportar lubricante a los rodamientos y luego realizar una verificación. Es recomendable para las canastillas de rodamiento. Según la investigación y los resultados que nos arrojó es la composición de estaño. ¿Por qué? Es por la resistencia al atascamiento cuando se emplea en un eje de acero, por la adaptación y la absorción de las partículas sólidas,
la resistencia a la corrosión en contacto con el aceite, que es muy importante, la resistencia a la abrasión y la valoración del coeficiente de fricción, y también que es resistente a la fatiga.